Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar lo que son los tipos de datos en Python. Los tipos de datos son la forma en la que vamos a representar la información en Python. Con los tipos de datos podemos asignar valores a variables y con estos valores podemos realizar operaciones dentro del lenguaje de programación. Existen varios tipos de datos en Python, pero en este video vamos a estar explicando los tipos de datos básicos o primitivos, que son los strings o cadenas, los números y los lógicos o booleanos. Vamos a explicar cada uno de ellos. Para esto vamos a imprimir cada dato. Entonces, ¿qué es un string? Un string es un texto o una cadena de caracteres, la cual yo la defino entre comillas dobles o comillas simples. Entonces podemos imprimir, por ejemplo, el hola mundo. Y vamos a ejecutar el script y vemos que aquí tenemos el hola mundo. Asimismo, yo puedo imprimir el hola mundo, pero entre comillas simples. Y vamos a ver que tenemos exactamente el mismo resultado. Yo también puedo definir un string más largo, por ejemplo, hola mundo, me llamo David Ceballos. Y aquí vemos que nos devuelve el string. Asimismo, yo puedo definir otro string, por ejemplo, 55. Y vemos que tenemos el 55. Entonces yo les estoy diciendo que esto es un string, pero ¿cómo podemos saber realmente qué es un string? Bueno, utilizando la función type en Python. Y con la función type nosotros vamos a saber el tipo de dato que estamos utilizando. ¿Cómo defino la función type? Escribo la palabra type, escribo los paréntesis y dentro de los paréntesis yo le envío el dato, que en este caso es este string. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve type y vemos que dice class str, donde esta es la parte importante, str. Entonces str significa string. Nosotros sabemos que es string y Python lo entiende como str. Ahora vamos a ver el type de 55. Simplemente copio esto y lo pego. Y tenemos que el type de 55 es str. Entonces esto es un número que lo definí entre comillas y por eso es un string. Ahora vamos con los números. Y los números se dividen en dos, que son los enteros o int y los decimales o float. Los números enteros o int son simplemente los números que no tienen parte fraccionaria, que no tienen decimales. Pueden ser números negativos, el 0 o números positivos. Por ejemplo, tenemos el número 5, el número 0 y el número menos 6. Vamos a ver el type de todos estos números. Y aquí también en el 6. Y vemos que nos devuelve int. ¿Ok? Entonces este es el tipo de dato del número int. Y aquí vemos que la diferencia entre el string y el número es que el número yo lo defino simplemente escribiendo el número. No lo pongo entre comillas. Si yo lo pongo entre comillas, esto es un string, ¿verdad? Ahora vamos con los float, que son simplemente números con decimales. Puede ser, por ejemplo, 4.6 y uno negativo menos 5.9. Entonces estos son dos datos float. Vamos a ver el type. A ver qué es lo que nos devuelve. Y vemos que tenemos dos float. Ahora vamos con los lógicos o booleanos. Entonces los lógicos o booleanos son solamente dos valores, que son true o false, es decir, verdadero o falso. Vamos a ver cómo definir los lógicos o booleanos. En este caso, esta es la forma de decir el booleano true y este es el booleano false. Vamos a ver el type de los dos. Y aquí vemos que nos devuelve un bool. Entonces nosotros sabemos que
si tenemos un true o un false, esto es un bool, es decir, un booleano. Algo que mencionar es que los booleanos son case sensitive, es decir, que la primera letra debe empezar con mayúsculas, no puede empezar con minúsculas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si yo hago esto. Defino el booleano true en minúsculas, me devuelve un error de nombre, ¿verdad? Donde dice que el nombre true no está definido. Tú te refieres a true pero con mayúsculas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que Python piensa que esto es una variable y como no está definida nos devuelve este error. Así que los booleanos deben empezar con mayúsculas. Entonces, ¿para qué me sirve un booleano? Bueno, me sirve para realizar comparaciones, para realizar operaciones lógicas. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos esto 9 es mayor a 5, estamos preguntando. Entonces esto nos debe devolver un true porque es verdad. Entonces vamos a ver que nos dice true. Y así mismo podemos decir 4 es menor a 2, lo cual me debe devolver un false. Entonces esto es una pequeña demostración de para qué me podría servir un booleano. Esto entonces son los tipos de datos. Así que ahora vamos a ver un pequeño ejercicio en el cual vamos a definir algunos casos y vamos a decir qué tipo de dato corresponde a cada caso. Entonces, por ejemplo, tenemos el estado civil de una persona. Okay. Entonces, si nosotros tenemos el estado civil de una persona, sabemos que puede ser soltero, divorciado, casado. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es una palabra, ¿verdad? Entonces, si es una palabra, es un string. Vamos a imprimir, por ejemplo, soltero. Vamos con otro ejemplo. La cantidad de hijos de una pareja. Entonces, si estamos hablando de cantidades, ya sabemos que esto es un número. Pero no puede ser un número con decimales porque los hijos no se pueden medir en decimales, así que esto es un int. Puede ser, por ejemplo, 3. Vamos con otro ejemplo. El estudiante tiene beca. Okay. Entonces aquí estamos preguntando si el estudiante tiene beca. ¿Y cómo respondo esto? Bueno, puedo responder si el estudiante tiene beca o no, el estudiante no tiene beca, que se traduce a verdadero, el estudiante tiene beca, y falso, el estudiante no tiene beca. Esto es un booleano. Vamos a poner true, es un booleano. Vamos con otro ejemplo. El precio de un producto en una tienda online. Entonces, si estamos hablando de precios, sabemos que esto es un número, pero los números suelen tener decimales, así que esto es un float. Vamos a poner, por ejemplo, 99.99. Vamos con otro ejemplo. El color de un vestido. Y si estamos hablando del color de un vestido, puede ser amarillo, azul, rojo, etcétera. Y vemos que esto es una palabra. Entonces esto es un string. Vamos a poner, por ejemplo, amarillo. Ahora vamos con otro ejemplo. Tu número de cédula. Entonces, si tenemos un número de cédula, bueno, aquí nos está diciendo que es un número, ¿verdad? Así que lo lógico sería que sea un int, un número, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con este caso? Bueno, que yo no voy a estar realizando operaciones matemáticas con el número de cédula. Yo no voy a sumar mi número de cédula con otro número de cédula, ni a restarlo, ni a multiplicarlo, ni a dividirlo. Yo simplemente lo utilizo para identificar a una persona, pero no lo utilizo para realizar operaciones matemáticas. Entonces, si no lo utilizo para realizar operaciones matemáticas, lo defino como string. Este es mi número de cédula. Vamos a poner string. Vamos con otro ejemplo. Tu número de teléfono. Y si estamos hablando de tu número de teléfono, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? También es un número, pero mi número de teléfono, así mismo como la cédula, solo lo utilizo para llamar a otras personas, para escribirme por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, el número de teléfono realmente no voy a estar utilizando operaciones matemáticas con los números telefónicos. Así que esto también es un string.
le ponemos string. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque esto suele ser pregunta de lecciones, ¿verdad? En las que te dicen, bueno, el tipo de dato de una cédula, ¿cuál es? ¿String o int? Y bueno, las personas, más que todos los novatos, suelen confundirse y responden número, ¿verdad? Porque sí, aquí te dice que es un número, pero ya les digo, ¿no? Si no vamos a realizar operaciones matemáticas con el número, es un string. Asimismo podemos ver el contraste, el precio de un producto en una tienda online. Bueno, ¿por qué esto sí lo defino como número? Porque, ¿qué es lo que pasa al final cuando ya vas a comprar el producto? Bueno, que este valor se suele sumar con otros productos que vas a comprar, ¿verdad? Y asimismo con el costo de envío o con algún impuesto. Entonces, como yo voy a realizar operaciones matemáticas con este número, sí lo defino como número, como float. Esa es la diferencia. Entonces, una vez explicado esto, vamos con los conceptos de las variables. Y bueno, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en memoria en la cual yo puedo almacenar un dato. Puede ser un string, puede ser un float, un booleano, un número, puede ser todos esos tipos de datos, ¿verdad? Entonces, con una variable yo no solamente voy a tener, como quien dice, al aire esta información, porque como se dan cuenta, aquí yo solamente estoy imprimiendo, solamente estoy mostrando por consola los datos, pero no los estoy guardando en ningún lugar. Entonces, con las variables nosotros podemos almacenar todos estos datos en algún lugar. Entonces, ¿cómo yo defino una variable? Bueno, tengo que elegir un nombre, en este caso X, y a este nombre le tengo que asignar un valor, que puede ser 5. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy eligiendo un nombre X para la variable y le estoy asignando el valor de 5. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve X. Y vemos que nos devuelve 5. Entonces, X tiene almacenado el valor de 5. Vamos a estar comentando esto para no confundirnos. Nosotros también podemos definir una variable Y, por ejemplo, igual a 6, y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y vemos que aquí tenemos el 6. Algo importante que mencionar es que el orden de la asignación es de esta manera, ¿no? Primero el nombre de la variable, luego la asignación, que es el igual, y luego el valor. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer primero el valor, luego la asignación y luego la variable. Siempre tiene que ser de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. También hay que mencionar que las variables pueden cambiar su valor en una instrucción posterior. Entonces yo le puedo asignar otro valor en una instrucción posterior. Por ejemplo, X igual a 8 y Y es igual a 10. Vamos a ver qué es lo que me devuelve ahora X y qué es lo que me devuelve Y. Y vemos que al comienzo X y Y valen 5 y 6 y después X y Y valen 8 y 10. Asimismo, vamos a ver otros ejemplos de variables. Por ejemplo, una variable día, yo le puedo asignar el valor de lunes. Una variable pi, yo le puedo asignar el valor de pi, 3.14. Una variable tiene beca, le puedo asignar el valor de true, si tiene beca, como vimos anteriormente. Y una variable precio producto puede tener el valor de un producto. Entonces, estos son algunos ejemplos de asignación de variables. Pero esta no es la única forma en la que yo puedo asignar una variable. Existen otras formas y las vamos a explicar. Una de esas es la asignación en la misma línea. ¿Y cómo asigno variables en la misma línea? Por ejemplo, A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy asignando en la misma línea, separando con punto y coma, si se dan cuenta. Entonces vamos a imprimir el valor de las tres variables. Y aquí tenemos que A vale 1, B vale 2 y C vale 3. Nosotros también tenemos la asignación múltiple.
¿Cómo hago esto? Por ejemplo, la variable día separado por coma, la variable mes separado por coma, la variable año. Y a día le voy a asignar el valor de martes, mes puede ser mayo y año 2024. Entonces vamos a imprimir las tres variables. Y vemos que nos devuelve martes, mayo y 2024. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, estoy asignando una sola vez, pero estoy mapeando el nombre de la variable con su valor. Entonces, día se mapea con martes, mes se mapea con mayo y año se mapea con 2024. Esta es la forma de hacer la asignación múltiple, separando con comas en los nombres de variables y los valores. Ahora vamos con la asignación del mismo valor. ¿Y qué es esto? Bueno, es simplemente darle el mismo valor a las variables. Puedo hacer, por ejemplo, x es igual a y, que es igual a 46. Vamos a ver qué es lo que me devuelve x y qué es lo que me devuelve y. Y vemos que tanto x como y tienen el valor de 46. Y también tenemos la asignación de intercambio, en que por ejemplo voy a definir la variable base, la variable altura, y le voy a dar el valor de 12 y 24. Y ahora a base y altura le voy a intercambiar sus valores de esta forma. Base va a tener el valor de altura y altura va a tener el valor de base. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve base y altura. Y vemos que base tiene el valor de 24 y altura el valor de 12, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, al comienzo base tenía el valor de 12 y altura el valor de 24, pero luego les intercambié, ¿no? Entonces base pasa a tener el valor de altura que es de 24, ¿verdad? Y altura pasa a tener el valor de base que es 12. Entonces esta es la asignación de intercambio. Ahora vamos con los nombres de las variables. Bueno, como se darán cuenta, yo he estado eligiendo nombres, ¿verdad? Pero nosotros no podemos utilizar cualquier nombre para nombrar a una variable, ¿verdad? No lo podemos hacer. Entonces, estos nombres tienen ciertos requisitos. Uno de esos es que, tienen ciertos requisitos o convenciones. Una de esas es que los nombres de las variables tienen que ser significativos. Es decir, tienen que tener relación con el dato que está representando. Entonces, por ejemplo, la variable cédula es igual a mi cédula, ¿no? Y esto está correctamente definido, ya que esta cédula se relaciona con este número de cédula, ¿verdad? Pero si yo pongo x igual a mi número de cédula, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene relación x con esto. Realmente no se entiende qué es x, ¿verdad? Entonces no es que te va a dar un error, pero lo que puede pasar es que si tú vas a utilizar esta variable en una instrucción posterior en el código, más abajo, mucho más abajo, por ejemplo, no vas a entender qué significa x y vas a tener que tratar de entenderlo, lo cual va a generar una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces tú, para hacer buenas prácticas, debes elegir un nombre que tenga relación con el dato. Asimismo, las variables, si tú quieres definir el nombre de una variable con dos palabras, puedes hacerlo de esta manera. Por ejemplo, fecha actual. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, separándola entre subguiones y ponemos la fecha actual. Y yo también puedo hacer esto, fecha actual, con mayúsculas, ¿ok? Y las dos están correctamente definidas. Asimismo, bueno, como les digo, nosotros podemos utilizar los subguiones, pero otros caracteres no podemos utilizar para nombrar a las variables. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto, fecha guión actual. El guión no es válido para nombrar a las variables, ¿ok? Tampoco podemos hacer esto, fecha actual. No podemos iniciar con el guión, pero sí podemos iniciar con un subguión, por ejemplo, fecha actual, y este nombre es válido,
Pero bueno, esto de aquí se utiliza para nombrar a variables que son privadas en una clase. Así que esto no vamos a ver. O sea, cuando nosotros iniciamos con un subguión, estamos definiendo una variable que es privada en una clase. Pero no vamos a ver eso en estos videos. Así que no vamos a utilizar los subguiones al comienzo. Sí lo podemos utilizar en medio de las variables. Entonces, ¿cuáles son los caracteres válidos para nombrar a las variables? Ya les mencioné, son los subguiones, son las letras y los números. Pero hay algo con los números, y es que yo no puedo hacer, por ejemplo, uno número, ¿verdad? Esto de aquí está mal, eso no se puede. Sí se puede hacer esto, número 1 igual a 5. Esto sí se puede hacer. Entonces no puede la variable iniciar con un número, pero sí lo puede tener luego. Entonces ya les digo, ¿no? Los caracteres válidos son los subguiones, las letras, tanto mayúsculas como minúsculas, y los números, pero no al comienzo. Asimismo, yo puedo definir una variable en mayúsculas completamente y no hay ningún problema. Pero lo más común es definir las variables con letras en minúsculas, y cuando las separamos ahí sí podemos utilizar las mayúsculas cuando separamos dos palabras en una variable. Entonces estas son algunas reglas. Vamos a ver otras. Por ejemplo, ya les digo, no, ningún otro carácter, por ejemplo el signo de dólar, no lo puedo utilizar para definir una variable. Tampoco puedo utilizar, por ejemplo, este signo de aquí de porcentaje, no, ya les digo, no. Entonces solamente podemos utilizar las letras mayúsculas y minúsculas, los números al final y los subguiones. Entonces, para nosotros evitarnos estos problemas de nombres de variables, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar letras, utilizar palabras, y nos vamos a evitar estos problemas. Los subguiones también son válidos, y los números. Sí, entonces eso es lo que debemos hacer. Ahora, también existe otra regla, y es que no podemos utilizar palabras reservadas para nombrar variables. ¿Y qué son las palabras reservadas? Son las palabras que Python utiliza para realizar alguna funcionalidad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ant igual a 5. Y ya me está dando un error, como se darán cuenta. Entonces ant es una palabra reservada. Ant es la conjunción, es decir, y, ¿verdad? Entonces con el AND Python realiza operaciones lógicas, así que con AND yo no puedo nombrar una variable. Vamos a estar viendo algunas palabras reservadas que no se pueden utilizar para nombrar variables. Y aquí las tengo. Por ejemplo, bueno, AND, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, etc. Todas estas palabras reservadas no las podemos utilizar para nombrar variables. Okay. Vamos a ver el otro ejemplo, class, y vemos que también me da un error, si se dan cuenta, ¿no? Class es una palabra reservada para crear clases en Python. Entonces, esto con las reglas de los nombres de las variables. Ahora vamos a comentar esto y vamos a hacer un pequeño ejercicio para explicar cómo utilizar las variables. Vamos a poner calcule el total de una compra de dos productos incluyendo IVA. El primer producto cuesta 45,25 y el segundo 22,23. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Lo que tenemos que hacer es definir dos variables: precio producto 1, que es igual a 45,25, y la segunda variable es precio producto 2, que es igual a 22,23. Definimos una variable IVA que, bueno, el IVA es del 12%, así que le vamos a poner 0,12. Definimos una variable subtotal, que es la suma del precio producto 1 más el precio producto 2. Y definimos una variable total, que va a ser el subtotal por
entre paréntesis 1 más el IVA. Y vamos a imprimir el resultado. Y aquí vemos que nos da este número, pero con todos estos decimales. Así que vamos a formatear esto, como lo hacemos con el F, que me sirve para formatear, y esta total lo pongo entre llaves. Luego lo que hago es escribir 2 puntos, 1 punto y 2F. Vamos a ver qué es lo que me devuelve. Y vemos ya que el número tiene solo 2 decimales. Entonces este es un ejemplo en el que estamos utilizando variables para realizar operaciones matemáticas. Espero que les haya gustado este video, y en el siguiente video vamos a ver lo que son los operadores en Python. Muchas gracias.